Quiero, para entrar en este tema, darle la bienvenida a Paola Holguín. Ella es precandidata presidencial, es senadora por el partido opositor colombiano Centro Democrático. Senadora, bienvenida, buena tarde. Muchas gracias, doctora Idania. Un saludo para usted y toda la audiencia NTN 24 a esta hora. Bueno, gracias por el tiempo, senadora. Usted escuchaba al presidente Petro y le preguntaba a mi invitado anterior, lo mismo que voy a preguntarle a usted para comenzar. Nadie le está pidiendo al presidente Petro que preste el territorio colombiano para una invasión a Venezuela. Y decía nuestro invitado anterior que tampoco Estados Unidos está apoyándose en Colombia. Aquí hay varios temas. El primero, aquí nadie le ha dicho a él que preste territorio ni que preste tropas. Dos, a mí me recuerda el caso de Venezuela, el nuestro en Ecuador contra el campamento terrorista de Raúl Reyes en Sucumbíos. Cuando uno lanza un ataque contra una estructura criminal, narcotraficante y terrorista, no es contra un país, no es contra un pueblo, es contra un blanco legítimo y legal. ¿Qué es lo que se aplicaría en este caso frente a cualquier acción contra el régimen de Nicolás Maduro? Se trata de un régimen narcotraficante, terrorista. Ellos son fugitivos de la justicia norteamericana, así que cualquier acción contra esta estructura criminal es legítima y legal. Eso hay que advertírselo a Gustavo Petro, eso ha sido lo suficientemente claro. Así se ha reiterado de manera constante por parte del gobierno de Estados Unidos y hay todas unas sentencias del Tribunal del Distrito Sur de Nueva York y hay suficientes pruebas desde finales de los 90 sobre la existencia de este cartel narcotraficante y criminal. Refiere el presidente Petro en esa alocución que en Venezuela hay un problema político. Senadora, en Venezuela no hay un problema político, hay un grupo criminal que ha secuestrado un país y no le da la gana de soltar el poder. Eso es totalmente cierto. Aquí nosotros no podemos hablar de un problema político porque aquí las acciones contra Maduro no son por su ideología, no son porque no nos guste su manera de administrar. Aquí las acciones contra Maduro son acciones que se refieren a acciones contra una estructura criminal. Y eso hay que repetirlo hasta el cansancio. Esto no es un tema político, esto es un tema jurídico de seguridad para el hemisferio. Este es un tema que está mucho más allá de Venezuela misma, porque es que aquí estamos hablando de una estructura narcotraficante y terrorista que no solo envenena con su droga a los ciudadanos estadounidenses, sino que además por sus alianzas con Hezbollah, con Hamas, con el ELN, con la FARC, representa un grave riesgo para la seguridad del hemisferio. El presidente Petro ha recordado hoy, por cierto, que él no ha reconocido el acto electoral y que no ha reconocido al gobierno de Nicolás Maduro. Pero la verdad que me quedé pensando, si no ha reconocido al gobierno de Maduro, ¿cómo es que establece una zona binacional con un gobierno que no se reconoce? ¿Cómo es esta colaboración casi permanente con un gobierno que no se ha reconocido? Aquí nosotros tenemos que ser claros con algo y es la ambigüedad en el discurso y la acción de Gustavo Petro. Que ese hecho de salir hoy a decir que no reconoce a Maduro también muestra que está nervioso, porque en realidad él sí ha sido cómplice, él envió un embajador a la farsa de posesión después de que se robara nuevamente las elecciones hace poco más de un año. Él nunca ha sido capaz de decir claramente que allí se consolidó una dictadura y se excusaba todo el tiempo con el discurso de ¿y dónde están las actas? ¿Dónde están las actas? Las actas eran públicas 24 horas después de la elección. La legalidad de las actas estaba comprobada. Entonces yo creo que
De pronto incluso algo de nerviosismo debe tener hoy Gustavo Petro cuando dice que él no ha reconocido a Maduro, cuando de facto sí lo ha hecho, enviando el embajador a la posesión, con ese relacionamiento y esa viajadera permanente a Venezuela y con esa firma del memorando de entendimiento de la supuesta franja binacional, porque fue un memorando de entendimiento entre Venezuela y Colombia. Se supone que entre dos gobiernos, o que no se explique si él firmó un acuerdo de entendimiento entre Colombia y el Cártel de los Soles. ¿Usted cree que en Venezuela, senadora, puede funcionar un diálogo? Se lo digo porque para el presidente de Colombia es la hora de hablar. Ha propuesto un grupo de países suramericanos para buscar un diálogo político en Venezuela. ¿Cuántos diálogos más si se ha dialogado hasta el obstinamiento? Hay una cosa importante y es, Petro se caracteriza por el embeleco de la dialoguitis con bandidos. En Colombia hace lo mismo. En Colombia tiene mesas de negociación con el ELN, con la FARC, con el Clan del Golfo, con la oficina, con los de Buenaventura. O sea, esta es una obsesión personal. A él le encanta la dialoguitis, la conversadera con bandidos. El tiempo del diálogo en Venezuela se agotó. En 2014 intentó la OEA, en 2016 intentó el Vaticano, en 2017 se surtió un nuevo diálogo, entre el 19 y el 23 se dialogó en República Dominicana, en México. Estados Unidos también lo intentó. Ya, ¿diálogo de qué? ¿Sobre qué puede negociar con una estructura narcotraficante y terrorista que usurpa el poder? ¿Sobre qué va a dialogar con un régimen que ha asesinado, que ha desaparecido, que ha expulsado 8 millones de venezolanos, que ha expulsado colombianos, con un régimen criminal? ¿Qué diálogo va a haber? Aquí no hay diálogo, aquí ya no hay más tiempo para eso. El tiempo se le agotó al régimen en Venezuela. Aquí ya queda solo una salida, que es el uso legítimo de la fuerza. Entiendo, por cierto, antes de finalizar nuestra entrevista, que hay una propuesta que usted ha impulsado en el Congreso de Colombia para que sea reconocido al Cártel de los Soles como una organización terrorista criminal o narcotraficante. Sí, nosotros radicamos una proposición que está lo suficientemente sustentada jurídicamente. Esperamos que se someta esta semana por tarde a votación. ¿Por qué? Porque independientemente de la postura que tenga Gustavo Petro, que ha sido evidente, una postura que no obedece a los intereses superiores de Colombia, sino a esa afinidad ideológica que ya raya en complicidad criminal, él incluso se atrevió a afirmar que el Cártel de los Soles no existía. Nosotros tenemos la suficiente prueba fáctica de la existencia de ese cártel desde finales de los 90 y con toda una estructura jurídica le estamos solicitando al Congreso que declare el Cártel de los Soles una estructura narcotraficante y terrorista. Simplemente estamos esperando que la proposición se vote. Tengo que anunciar con mucha alegría que esta proposición yo la lideré, pero en realidad la firmaron senadores de todos los partidos, liberales, conservadores, de la U, de Cambio Radical, incluso JP del Partido Verde. Yo espero que en un acto de sensatez y de madurez política, de responsabilidad con Colombia del hemisferio, logremos las mayorías en el momento en que sea sometida a votación la proposición. Es Paola Holguín, precandidata presidencial colombiana, senadora por el partido opositor Centro Democrático. Senadora, gracias por su tiempo, gracias por estar aquí. Gracias, Doc, y de pronto la votación es hoy o mañana. Yo ahí mismo le cuento. Atentos estamos. Gracias, senadora. Buena tarde.